8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del docente universitario, especialista en seguridad, Diego Pérez, que se encuentra con nosotros, catedrático universitario. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, Diego. Gracias por acompañarnos. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Las muertes, los asesinatos, la violencia es imparable. Hemos visto en las últimas horas escenas horrorosas de cuerpos colgados, mochilas con cabezas degolladas, más asesinatos en la ciudad de Guayaquil, en otros puntos del país, y no hay una respuesta concreta a las autoridades, más allá de que después de más de 20 horas de este hecho horroroso, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, dijera que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas. Especialistas en materia de seguridad dicen que es un mensaje con el que las bandas tratan de establecer, marcar sus territorios, de advertir a las bandas contrarias de que no se metan en esos sitios donde ellos controlan el tráfico de drogas. En fin, ¿qué explicación le podemos encontrar a la situación tan violenta por la que está viviendo el país, con escenas que como ciudadanos estamos como acostumbrados a ver en países de otros puntos, en ciudades de otros puntos, como en México, por ejemplo, pero que no pensábamos que nos iban a llegar al Ecuador? Gracias, Licenia. Alexis, buenos días. Sí, o sea, lamentablemente el Ecuador enfrenta una situación muy difícil, muy penosa, en la que lo que vemos hoy no es un suceso aislado, y si bien puede tener su origen directo en la disputa entre bandas, digo, las víctimas podrían estar vinculadas a alguna de estas bandas o lo que sea, en realidad lo que estamos viendo es un mensaje de estas organizaciones criminales al propio Estado, ¿no? Reclamando un espacio dentro del ejercicio del poder, dentro del ejercicio de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, en esa noción de la disputa, de la violencia legítima del Estado, también nos estamos enfrentando a un hecho que, si lo queremos ver desde una perspectiva más teórica, lo podemos considerar eh, en el sentido de que se han subido las posibilidades, se han elevado los intereses para que las organizaciones criminales puedan actuar con impunidad, ¿no? Es decir, esto sucede porque básicamente sienten que es difícil que haya una sanción, es difícil que sean apresados quienes han cometido el crimen, y si lo fueran, ingresan a estos centros de detención en los cuales, como hemos visto en las crisis carcelarias de los últimos 2 años, si es que llegan a entrar prisioneros, saben que de todas maneras están entre amigos, digamos, entre comillas, ¿no? Saben que entran en un espacio en el cual de todas maneras las bandas siguen teniendo el control. Hola doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, ahí me surgen varias dudas, ¿no? O sea, digo, si porque la respuesta del presidente y del gobierno a todo esto ha sido, a ver, están pasando estas cosas porque les hemos dado un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado. Les incautamos 30 toneladas o no sé cuántas toneladas, por eso nos colgaron 2 personas de un puente, por eso están degollando cuerpos, etcétera. No debería ser a la inversa, digo, cuando hay más resultados, menos de este tipo de manifestaciones violentas debería haber. Bueno, no necesariamente. Yo creo que hay que aceptar que estamos en una situación de guerra, y en esta situación de guerra las acciones pueden ser de múltiples naturalezas, de múltiples características. Dicho esto, creo que sí, o sea, es bueno que se hayan incautado las 30 toneladas que se han incautado. Eh, la teoría dice que por cada tonelada incautada, entre 3 y 5 se pasan por debajo de las narices, ¿no? Es decir, es una gota de agua en el océano también. Y esto hay que aceptar. Creo que en tanto el tráfico, en tanto el consumo, el expendio de drogas sigue siendo el gran negocio que es, más de esto va a seguir sucediendo. Y probablemente el año siguiente se incaute mucho más, pero esto no quiere decir que seamos más eficientes ni que se reduzcan las capacidades de las organizaciones criminales, únicamente quiere decir que se está vendiendo más, ¿no? Que se está traficando más.
Y el dato que yo creo que hay que considerar, es decir, hay que darle la vuelta, es que 30 toneladas es muchísimo, y eso quiere decir que el Estado ha logrado controlar apenas 30 toneladas de todo lo que puede haberse pasado, ¿no? Es imposible que se llegue a un nivel cero, es imposible otro tipo de control, pero lo que sí creo que es importante es que se requiere asumir que todos estos pequeños datos dentro del mapa, la crisis carcelaria, los casos de sicariato que hemos visto que se incrementan, estos asesinatos tan violentos y tan públicos, el caso de estas personas, la cabeza que se lanzó ayer en la Autoridad Portuaria de Bolívar, en fin, todas estas cosas, todos estos datos en el mapa, revelan una situación de conflicto del Estado en la cual estamos sumidos por lo menos desde 2018, cuando Huacho comienza a hacer sus primeras operaciones visibles en el Ecuador, ¿no? Son múltiples fenómenos que todos terminan confluyendo en la misma interpretación, que para mí es una acentuada incapacidad del Estado para controlar su soberanía. Ahora, doctor, la primera reacción del gobierno cuando se vio que empezó a incrementarse estos niveles de violencia fue enviar un nuevo contingente de policías, incrementar la cooperación con la policía y los militares, más recursos para la ciudad de Guayaquil. Pero mire cómo están las cosas, o sea, eso demostraría lo que estamos viendo, estos cuerpos guindados, la serie de asesinatos a diario que se producen en la ciudad de Guayaquil, en Durán, en San Borondón, en la provincia del Guayas en general, están evidenciando que esas estrategias no están dando resultados, porque entonces, ¿cómo nos explicamos que amanecen cuerpos colgados, que se difunden las imágenes a través de redes sociales por los ciudadanos, que la policía se demora en llegar, en bajar esos cuerpos, en identificar, que primero se diga que estas personas no tenían antecedentes penales y después que el gobierno dice que es una pelea entre bandas, aparece que sí tienen una de ellas antecedentes penales? O sea, ¿cómo entendemos esto? A ver, la única explicación viene desde estas profundas incapacidades del Estado de las que estoy argumentando, ¿no? Yo creo que lamentablemente el Estado ecuatoriano ha perdido capacidades de respuesta, las ha venido perdiendo progresivamente. Mencionabas un rato el tema de Huacho, podemos ver todos los casos de minería ilegal en Zaruma, lo que sucedió en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en fin, vamos sumando pues, puntos en esta y encontramos que el Estado efectivamente ha perdido capacidades de respuesta. Las razones de esto están, me parece a mí, en administraciones muy débiles, en asumir que la seguridad no era un problema estructural, que era una cuestión coyuntural que se atendía en ese momento y que después desaparecía de la reflexión. Y siento que todas estas medidas que usted ha mencionado, Licenia, son medidas que nuevamente apuntan a lo coyuntural, apuntan a calmar a la opinión pública durante un momento. La gente reclama más policías porque se siente insegura, listo. Podemos más policías en las calles, pero para mí la reflexión de fondo es, ok, ¿cómo enfrentamos estructuralmente a esta situación? ¿Cuál es el plan de seguridad que tenemos? ¿Qué pretendemos hacer en los próximos 2, 3 años? ¿Cómo recuperamos el control de las cárceles? Hay una crónica interesante en uno de los medios digitales sobre la incapacidad de proveer respuestas del SNAI en una rueda de prensa que se convoca hace poquísimos días, ¿no? Hace 2, 3 días. Comenzamos a sumar estos elementos que son de las zonas críticas, de las zonas donde vemos estas condiciones complejas, y nos damos cuenta de que hay un vaciamiento en las capacidades de respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo siento que es necesario que se asuman posiciones políticas fuertes, contundentes, para proveer respuestas fuertes y contundentes a la situación de inseguridad. Ahora, atando a algo que usted decía hace un momento, doctor Pérez, el hecho de que no se ha tomado tan en serio el asunto de la inseguridad. Yo esto lo he mencionado en varias ocasiones, no solo en las entrevistas con especialistas como usted en esta materia, sino también en el comentario. Y daría la impresión de que la alianza, creo, social cristianos, que ganó las elecciones del
de abril del 2021, y a pesar de que la materia seguridad era una de las banderas de lucha del PSC históricamente, recordar que uno de los últimos proyectos de ley que presentó el bloque del PSC en el periodo anterior con Nebot, viniendo a Quito incluso, fue precisamente uno que tenía que ver con seguridad, pero parecería que no tenían mayor cosa, no en el plan de gobierno para estos 4 años, daría la impresión de que esta alianza no tenía mayor elemento que pueda aportar a resolver estos problemas que son tan graves, y ahora vemos que hay mucha improvisación, es decir, en el SNAI, no sé cuántos directores en apenas 8 o 9 meses, creo que 5, bueno, la ministra de Gobierno sigue al frente y ella ha sido totalmente sincera, sorprendentemente sincera en decir, yo no soy especialista en seguridad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no toma medidas del gobierno, si no había en su programa de gobierno, digamos, medidas concretas para resolver lo de la inseguridad? ¿Qué nos queda? A ver, un viejo manual de comunicación política decía no hablar de temas de seguridad porque no le interesa a la gente, ¿no? Y me parece que dando la vuelta a lo que decía este viejo manual, dándole la vuelta, yo creo que los temas de seguridad comenzaron a volverse interesantes como muletilla de campaña, pero no necesariamente así como política de Estado, ¿no? Y eso yo creo que atravesó la gran mayoría de campañas en las elecciones del año anterior, ¿no? Digo, hay un problema de fondo acá, que es un problema de Estado. No es un problema solamente de este gobierno, es un problema de Estado en el cual las condiciones de seguridad, las condiciones para proveer respuestas a los problemas de seguridad han fallado, porque probablemente la perspectiva falló, porque probablemente se asumió que, y esto es algo que he discutido también en algunas partes, probablemente se asumió que el proceso de paz en Colombia, fracasando como fracasó, pero en un momento se asumió que este proceso de paz implicaría la pacificación de toda la región. Por lo tanto, Sudamérica era territorio de paz, no pasaba nada más, se nos acababan los problemas ahí. Una visión muy corta y tan coyuntural que sobrevivió quizás 6 meses si es que llegó a nacer, ¿no? Digo, hay estos vacíos y se presume, y esto únicamente desde una perspectiva meramente instrumental de la política, se presume que promulgar una propuesta de ley, presentar una propuesta de ley, resuelve los problemas de la inseguridad. El tema es que la seguridad o la inseguridad es una relación social en la cual la ley aporta en algo, provee algún marco de relacionamiento, pero no necesariamente resuelve el problema de fondo. El problema de fondo en esa relación social está dado por otras condiciones, ¿no? Las condiciones de pobreza, las condiciones de la perversidad también del sistema global del narcotráfico, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a un fenómeno nuevo en el cual poner una ley con medidas más duras no necesariamente sirve para desincentivar a los criminales. Si un criminal va a entrar por 3 años y cambian la ley, va a entrar preso por 15 años, al final del día no le hace gran diferencia. Lamentablemente, y esto es lo que siento que vemos con con este incremento de la violencia, parecería que a los criminales no les hace diferencia que los capturen, que no los capturen, que entran, que salgan. Termina dando todo lo mismo porque parece que se bajaron tanto las expectativas que la criminalidad se encuentra en la criminalidad la única salida. Y es tristísimo esto porque, claro, se vacía de capacidades de respuesta al propio Estado. Ahora, doctor Pérez, ¿hasta qué punto esta impunidad, y digo impunidad porque hemos tenido la masacre en las cárceles, los asesinatos en la playita, la muerte de extranjeros, de gente que está comiendo en los restaurantes y que también las asesinan, en fin, tantos casos, y vemos que no se encuentran los responsables, que reina la impunidad? Esa impunidad, ¿hasta qué punto puede alimentar que este tipo de violencia, que este crimen siga aumentando en el país? Porque los asesinos, los criminales dicen, no me va a pasar nada, hasta que investiguen, si es que investigan,
investigan, hasta que me sancionen o me encarcelen, entonces sigo actuando. Esta impunidad, esta falta de investigación, esta falta de inteligencia, de trabajo de inteligencia me refiero, ¿hasta qué punto va a seguir alimentando la violencia en el país? Sí, inevitablemente esto va a seguir sucediendo, y es muy triste esto, y se siente muy mal tener que decir esto va a volver a pasar, vamos a volver a tener esta entrevista o vamos a volver a tener estos planteamientos, en tanto no se resuelven los problemas estructurales, ¿no? Y yo siento que quizás hay 2 o 3 pasos a seguir para comenzar a canalizar, no sé si para resolver, pero para comenzar a canalizar estos problemas estructurales. La teoría de la seguridad habla de un fenómeno que es la securitización, que implica cuando el Estado se enfrenta a una amenaza existencial, algo que pone en riesgo su supervivencia, que creo que es este caso, se pone el tema por fuera de los espacios de la discusión política regular, se procuran lograr acuerdos que trasciendan los clivajes políticos, con la finalidad de contener esta amenaza existencial. Creo que ese es el primer paso. Creo que hay que securitizar la relación del Estado con el crimen organizado, y esto implica lograr acuerdos en términos de las acciones políticas para evitar la politización, para sacarlo del debate político regular y tomar acciones inmediatas, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que incrementar dramáticamente las capacidades de las instituciones de respuesta a las instituciones de la seguridad, esto es policía, fuerzas armadas, porque se necesita proveer respuestas inmediatas y contundentes a un fenómeno que se nos ha ido ya de las manos y que puede poner las cosas en condiciones aún peores, ¿no? Y el tercer punto, muy relacionado con lo que usted dice, Licenia, el tema de la inteligencia. Hay que recordar que el sistema de inteligencia ha sido desarmado 3 veces, ¿sí? en todo el último tiempo. Se ha intentado reconstruirla tantas veces también. Y esto implica que es una institución que se ha debilitado, ¿no? Y hay que asumir eso, y hay que recuperar esas capacidades de inteligencia, muy probablemente trabajando nuevamente con las instituciones que previamente habían tenido un rol en cuanto a la inteligencia, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Hubieron problemas, han habido dificultades, vacíos, etcétera, pero creo que es necesario recuperar el sistema de inteligencia del país. Muchísimas gracias, doctor Pérez, por su tiempo, por el análisis que nos ha permitido realizar esta mañana. El doctor Diego Pérez, docente universitario, especialista en seguridad, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, un buen día a todos los dos. Lo propio.